Hola, ¿qué tal? En este video daremos una breve introducción al problema de control óptimo. Mi nombre es Rubén Velázquez Cuevas y estás en espacio n-dimensional. Comenzamos. Bien, para entender el problema de control óptimo, vamos a suponer el problema de viajar de la Tierra a la Luna. Es decir, vamos a partir de un cohete y queremos llegar a un punto específico en la Luna, para lo cual proponemos diferentes trayectorias que nos llevan a la Luna. En este caso, la pregunta surge en decir o elegir cuál es la trayectoria óptima. Para ello, necesitamos diferentes criterios para tomar una decisión sobre qué es lo que yo considero óptimo. Podemos pensar, por ejemplo, en el tiempo que me lleva llegar a la Luna a través de estos diferentes caminos. También podemos pensar en el punto en el que me dejen estos caminos, qué tanto me tengo que desplazar al punto original a donde quiero llegar. Y, por último, cuánto combustible o cuánta energía es necesaria para alcanzar mi objetivo. Estos tres criterios me van a ayudar a decidir cuál de estas trayectorias es óptima. Por supuesto, cada trayectoria tendrá diferentes datos, en tiempo, en distancia y en combustible. Si solo seleccionamos una, por ejemplo, en el trayecto más corto podríamos pensar que la línea recta más cercana, o la que me lleva de manera directa, pues es la que me toma menos tiempo. En ese caso, ese podría pensar que es el óptimo si solo tomo en cuenta el tiempo. Si solo tomo en cuenta cuánta distancia hay del punto de llegada al punto donde deseo alcanzar, el lugar a donde deseo llegar, entonces en ese caso tomaría un segundo trayecto. Y si solo tomo en cuenta el gasto de combustible, pues está claro que es otra trayectoria la que debería elegir como óptima. La pregunta aquí es, ¿cómo será la óptima si hago una combinación de estos criterios? Necesito darle una prioridad a cada uno de ellos y por lo tanto un peso. Si a estos pesos decido multiplicarlos por cada uno de estos criterios, obtendré una suma total que me dará entonces una valoración de cuál será el óptimo. Cuando hablamos de óptimo, no olvidar que nos referimos a los extremos, es decir, al mínimo o al máximo. Cuando hablamos, por ejemplo, de tiempo, buscábamos el mínimo tiempo. Cuando buscábamos el alunizaje, buscábamos la mínima distancia al punto de encuentro. O cuando hablamos de combustible, hablamos la mínima cantidad de combustible utilizado. Pues bien, si seleccionamos, por ejemplo, criterios como por ejemplo el combustible, que es un recurso limitado o finito, vamos a dar una prioridad. El alunizaje o la distancia es importante también, pero es más importante el combustible, vamos a darle una menor prioridad. Y el tiempo a lo mejor es algo de menor prioridad que sí es importante considerar, pero que le doy una menor prioridad. Entonces a cada uno de estos les voy a dar un valor distinto o una constante, o también le vamos a llamar regla de penalización. Esta regla de penalización me va a permitir ajustar los criterios para decidir con respecto a esos valores cuál será el óptimo. En este caso, si entonces se multiplican cada uno de estos y se suman, vamos a obtener un resultado, y ese resultado me dará un nuevo mínimo que considera todos los criterios. Por supuesto que podemos tener más trayectorias con diferentes valores y diferentes criterios. Estos se someterán a consideración para entonces decidir y responder a la pregunta de cuál es la trayectoria óptima. Como se observa, al final se obtiene un número. Este número tiene un nombre y se conoce como índice de desempeño, y es precisamente el indicativo que me permite saber, con respecto a todos los criterios combinados, cuál es el óptimo. A este índice de desempeño también se le conoce como función de costo, es decir, la siguiente integral, donde S, Q y R serán matrices, y estas matrices a su vez estarán relacionadas con diferentes tipos de problemas, empezando por la matriz S, la cual estará relacionada con problemas de tiempo mínimo final. Posteriormente, la matriz Q y R, que están dentro de la integral. La Q se refiere a la efectividad con la que se realiza un control. Finalmente,
La matriz R estará relacionada con la cantidad de energía o trabajo o esfuerzo aplicado. Cabe mencionar que la forma típica que tienen es muy especial, ya que al tener el producto doble de los vectores de estado o de la entrada, significa que esto tendrá una forma cuadrática, es decir, al final obtendremos la expresión o los componentes de x y de u en forma cuadrática. Recordar que x es un vector con n componentes, así que cada uno de esos componentes estará también a su vez combinado y aparecerá sus formas cuadráticas. Esto tiene un propósito, ya que, como recordarán, si vemos en un plano el análisis, por ejemplo, de una función cuadrática, podemos observar que tiene una forma de parábola. ¿Por qué buscamos esto? Esto tiene dos características importantes. Tiene una forma convexa y, lo más importante, tiene un mínimo bien definido. En este caso el mínimo es perfectamente bien ubicable y corresponde a la pendiente de cada uno de los puntos cuando la pendiente se vuelve cero. Es ahí donde encontramos el mínimo, y eso es característica de las funciones cuadráticas. Lo que más adelante procederá es que, además de estas condiciones cuadráticas que se van a combinar entre ellas, vamos a tener también unas especificaciones llamadas restricciones, es decir, no basta con tener la función cuadrática, sino que además la vamos a intersectar con otra condición que regularmente será una establecida de forma lineal o a través, por ejemplo, de una recta en un plano o de una superficie en 3 dimensiones o en el espacio n, en el que el mínimo que considerábamos anteriormente ahora cambia por esta nueva restricción a un mínimo local o distinto al que se tenía originalmente sin esas restricciones. De ahí entonces la importancia de describir cómo es una función escalar cuadrática. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que tanto las trayectorias de los estados como de las señales de entrada pueden tener valores tanto positivos como negativos. Es decir, podrían contrarrestarse un valor con el otro. Es de ahí la razón por la cual también se utilizan formas cuadráticas o formas que siempre tengan un valor positivo. Para ello nos fijamos en la estructura de la función cuadrática particular de la que estamos trabajando, donde el producto de los estados viene tanto por la izquierda como por la derecha, para que sea permisible precisamente el producto entre matrices, en este caso de 1 por n, multiplicado por una matriz de n por n, y al final por una matriz de n por 1. Todos estos productos se pueden realizar obedeciendo las reglas de multiplicación de las matrices, y al final lo que me va a quedar es algo de 1 por 1, es decir, un escalar. De ahí que el nombre, la función es escalar cuadrática por la manera que está escrita. Bien, otra de las principales ventajas entonces que se adquiere es la obtención de funciones escalares convexas, es decir, que siempre existirá su solución mínima. Adicionalmente, a este tipo de funciones se le llaman funciones definidas positivas, es decir, con esta notación v de x mayor a 0. Como v de x es una función escalar cuadrática que depende precisamente tanto de los estados como de la matriz P definida, a esta matriz P también se le llamará matriz definida positiva. Para caracterizar esta matriz, vamos a decir que de entrada es una matriz especial, ya que será una matriz no singular, será una matriz simétrica, es decir, que P será igual que P traspuesta, y adicionalmente, para llamarle definida positiva, significa que si yo saco el valor absoluto o el determinante de cada uno de sus menores sucesivos, estos siempre serán estrictamente positivos, es decir, una matriz P definida positiva. En caso de que alguno de los menores fuera igual a 0 o que al menos uno fuera diferente de 0 y el resto 0, entonces también a esa matriz le llamamos semi definida positiva. En este caso, que alguno de estos sea 0 significa que podemos dar la notación v de x mayor o igual a 0, es decir, ya no es estricta la desigualdad y le llamamos semidefinida positiva. Por último, existe el caso opuesto en el que podemos tener una matriz o función
definida negativa o semidefinida negativa, en cuyo caso es muy simple, es un cambio de signo y podemos decir simplemente que b de x es definida negativa si menos b de x es definida positiva, simplemente un cambio de signo. Por ejemplo, tenemos esta función b de x, la cual depende de menos esta matriz P, y como resultado vemos que para cualquier valor de x1 y x2 siempre será un valor negativo. Así tendremos esto es una función definida negativa. Cabe señalar que los conceptos de función definida positiva y definida negativa nos permiten establecer la estabilidad de la solución en problemas de control óptimo. Para ello, vamos a introducir el concepto de estabilidad en sentido de Lyapunov. Vamos a suponer que el sistema, una vez que esté controlado y se mantenga en equilibrio, vamos a probar o poner a prueba esa condición de equilibrio. Vamos a caracterizarla mediante un punto en el espacio n-dimensional como x de equilibrio, y alrededor de este punto vamos a trazar o a generar dos esferas de n-dimensionales con diferentes radios, uno de radio delta y otro de radio epsilon. Bueno, dentro del primer círculo de la primera esfera vamos a fijar diferentes puntos de inicio o condiciones iniciales de donde va a partir nuestra trayectoria. Si la trayectoria que inicia aquí no se sale del segundo círculo de radio epsilon, entonces yo digo que esto es estable en el sentido de Lyapunov. Adicionalmente, si además esta trayectoria que inicia desde el punto inicial x0 alrededor del punto de equilibrio dentro de la esfera de radio delta, si esta trayectoria generada vuelve dentro del primer círculo, es decir, de alguna manera converge de nuevo al punto de equilibrio o la cercanía del punto de equilibrio, además a esto le voy a llamar asintóticamente estable en el sentido de Lyapunov. Finalmente, partiendo de la condición inicial, si la trayectoria generada no es posible encerrarla dentro de un radio epsilon, es decir, que por más grande que yo haga la esfera de radio epsilon, no logro envolver la trayectoria y esta se sale, entonces, sin lugar a dudas, esto será inestable en el sentido de Lyapunov, ya que no existe una manera de contener la trayectoria. Esto se traduce en el sistema como que no es capaz de contener la energía que contiene en ese punto de equilibrio. En el caso de sistemas lineales invariantes en el tiempo, sabemos que la estabilidad depende principalmente de la matriz A. En este caso, para este sistema autónomo, que también puede significar que esté retroalimentado, los eigenvalores o polos del sistema asignados o designados por A son los que nos dan la estabilidad. En el sentido de Lyapunov tenemos lo siguiente. Dada la siguiente función candidata, que ya describimos como la función cuadrática escalar, analizamos cómo es su derivada y concluimos que si esta derivada, al sustituir precisamente x punto igual a x en las partes que corresponde a la derivada, podemos redefinir esta matriz A traspuesta P más P por A, pero finalmente lo que necesitamos es describir si esta derivada es creciente o decreciente a través de esta función de Lyapunov. Entonces vamos a decir que este sistema será asintóticamente estable si la derivada de nuestra función cuadrática candidata es definida negativa o bien decreciente. Será estable simplemente si es semidefinida negativa. Y finalmente concluimos que es inestable si la derivada de esta función es creciente o aumenta, lo que significa que es definida positiva o semidefinida positiva. En este caso tomamos precisamente la definición de A traspuesta por P por A igual a menos Q, o lo que es lo mismo Q igual a menos este arreglo de matrices. Por lo tanto podemos concluir que si la derivada b de x es definida negativa o semidefinida negativa, como lo mencionamos, entonces el sistema será estable en sentido de Lyapunov. El dato interesante es entonces que, dada una matriz Q definida positiva, si es posible encontrar la solución de esta ecuación llamada ecuación de Lyapunov para una P definida positiva también, entonces concluimos estabilidad asintótica. En el caso en el que no podamos encontrar ni una
función, o que nuestra función, por eso le llamamos candidata al principio, no esté bien definida la derivada de esa función, entonces no podemos concluir estabilidad o inestabilidad y entonces cambiamos de función. En el caso de sistemas lineales siempre podemos ocupar esta función, por lo cual sí le podemos llamar función de Lyapunov. Y el caso del que concluyamos precisamente definida negativa la solución de P o de Q, entonces podemos concluir en estabilidad. Esto nos acerca un poco más a la optimización del sistema de control, en este caso por el método de Lyapunov. Para ello partamos de un sistema retroalimentado y estable, descrito por x punto igual a A gorrito por x, donde A gorrito, como sabemos, contendrá las matrices A menos B por K. Pero más adelante iremos a ver esto. Por el momento sabemos también que podemos establecer un índice de desempeño o función de costo a partir de la trayectoria de x, descrita por nuestra matriz de penalización Q. Siguiendo el método de Lyapunov, observamos que menos la derivada de nuestra función, que nos dará igual a x traspuesta por q por x, resulta en la sustitución de nuestra x punto igual a gorrito por x. Es decir, vamos a obtener la función de Lyapunov. Como nuestro sistema de inicio estamos considerando que es estable, entonces existirán q y p definidas positivas que satisfacen esta ecuación. Si bien es cierto que el sistema ya es estable, nosotros podemos modificar algunos de los parámetros de A gorrito, que veremos, esos parámetros están relacionados precisamente con la matriz K. Entonces podemos encontrar esos valores que al modificar, pues modificarán también los valores resultantes de la solución de esta ecuación, que en este caso son la matriz P, ya que, como veremos, el índice de desempeño finalmente depende de las condiciones iniciales y de esta matriz solución P. Entonces, si al modificar los parámetros de A obtenemos matrices P distintas, hay un valor de esos que se modifican de A y que nos da una P que hace que este índice de desempeño sea el mínimo. El mínimo entonces dependerá del resultado de esta matriz P, que en consecuencia veremos que estará relacionada con nuestra matriz de retro de estados. A continuación, vamos a aplicar todos los conceptos y nociones que hemos descrito a lo largo del video para resolver de una vez por todas el problema de control óptimo aplicando la herramienta conocida como regulador cuadrático lineal. Para ello es necesario entender que previamente en el planteamiento del problema de control óptimo debemos tomar en cuenta que ya se describió la naturaleza del sistema a controlar, es decir, saber si va a ser lineal o no lineal, establecer cuáles son las capacidades que tiene el sistema y cuáles son sus restricciones también. Estas van a estar dadas por el modelo matemático resultante que se haya obtenido. También se debió haber definido previamente el objetivo de control y sus especificaciones, por lo tanto, vamos a comenzar con establecer cuáles serán los criterios, o en este caso la función de costo a aplicar para optimizar el sistema. Es aquí nuestro punto de partida. Por lo tanto, el problema de control óptimo consiste en minimizar la función de costo establecida sujeta a las restricciones dadas por el modelo del sistema y sus condiciones iniciales. En otras palabras, lo que estamos buscando es obtener la ley de control U óptima que minimiza nuestro índice de desempeño J. En este caso, al ser U óptima, lo que obtendremos como resultado, si la retro de estados está definida por menos kx, será que obtendremos la trayectoria x óptima, pero más importante aún, obtendremos el cálculo de la matriz de retro de estados K óptima. En este caso lo que vamos a hacer es el uso de una herramienta conocida como Hamiltoniano, la cual nos permite establecer nuestra función de costo, así como las restricciones a las que están sujetas, caracterizadas por este coeficiente o estos coeficientes llamados coeficientes de Lagrange. Lo que se hace con esta herramienta es derivarla con respecto a estos coeficientes de Lagrange lambda, menos la derivada parcial también con respecto a x de nuestro hamiltoniano y finalmente con respecto a u, la parcial de nuestro hamiltoniano h. Los resultados los podemos observar de la manera siguiente. Cuando es con respecto a nuestros coeficientes de Lagrange, volvemos a obtener nuestra ecuación de estados x punto igual a x más bu.
menos la derivada parcial con respecto a x de nuestro hamiltoniano, nos resulta en una expresión que depende de q y de a, donde nuevamente aparecen nuestros coeficientes de Lagrange, y a este lo vamos a definir como la derivada de lambda, o derivada de nuestros coeficientes de Lagrange. Y por último, con respecto a u, que es la parte que más nos importa, bueno, no porque otras no sean importantes, pero esta es la que nos da el resultado fundamental, es que la parcial con respecto a u de nuestro hamiltoniano nos da como resultado algo que vamos a igualar a cero, y es que recordemos que cuando buscamos el mínimo en una función, nuestra pendiente, o en este caso la derivada de ese punto con respecto a esta variable, pues nos da cero, es decir, vamos a obtener nuestro hamiltoniano parcial con respecto a u en el mínimo valor, por lo tanto lo igualamos a cero porque ahí es donde se obtiene la pendiente cero, y como resultado de esta última expresión podemos entonces despejar cuál es la u requerida para obtener ese mínimo, y al despejarla encontramos que u será igual a menos r a la menos 1 por b traspuesta por lambda, donde cabe mencionar que este lambda, que son nuestros coeficientes de Lagrange, resultan ser una combinación lineal de los estados, por lo tanto se puede expresar como el producto de p por x, donde p será una matriz de n por n. No es casualidad que p lleve el mismo nombre de las otras matrices P que hemos utilizado anteriormente, ya que lo que vamos a encontrar es que, al sustituir P dentro de nuestras expresiones, empezando por la de la señal de control U óptimo de nuestra ley de control, pues encontraremos entonces que en lugar de nuestro coeficiente de Lagrange lambda, aquí tendremos que u será igual a menos r a la menos 1 por b traspuesta por p por x, lo que significa que si esto es igual a menos k por x, entonces la k óptima se calculará como menos r a la menos 1, perdón, no menos, solo positivo, es r a la menos 1 por b traspuesta por p. Siguiendo con las demás expresiones, encontramos también que en la ecuación de lambda punto, que ahora al sustituir lambda igual a p por x, tendremos p por x punto igual entonces a p por ax más bu, o lo que es lo mismo, p ax más p por bu. Pero también tenemos de la ecuación o de la expresión anterior de lambda punto, que es ahora igual a menos qx menos a traspuesta por p por x, en este caso porque esto era lambda. De esta expresión finalmente lo que vamos a hacer es obtener una ecuación que nos permita establecer la dependencia de p con respecto a las otras matrices, siendo que al sustituir precisamente donde aparece nuestra señal u, que en este caso será la u óptima, como menos k por x, o de manera más específica menos r a la menos 1 por b traspuesta por p, que es esto de aquí, por x, entonces vamos a poder factorizar este depende de x, este depende de x, y estos dos de acá también. Por lo tanto, al factorizar y despejar x, vamos a encontrar una ecuación conocida como la ecuación algebraica de Riccati. Y de esta ecuación algebraica de Riccati, las matrices A traspuesta y A son conocidas, Q es conocida, R es conocida, B es conocida, y lo único que necesitamos determinar son las matrices, o la matriz P, solución de la ecuación algebraica de Riccati. En otras palabras, en resumen, podemos decir que el problema de control óptimo por el método de LQR, ya que como vemos es un regulador, al ser de rétor de estados es un controlador regulador que utiliza expresiones cuadráticas y es aplicado a sistemas lineales, de ahí el nombre de regulador cuadrático lineal. Vamos a requerir los siguientes pasos, y este será establecer nuestra función de costo con sus restricciones, es decir, con las ecuaciones de estado a las cuales va a estar sujeta esa función de costo, y vamos a resolver la ecuación de Riccati para obtener la matriz P. P será el resultado que necesitamos para sustituir en nuestra ley de control, que dependerá precisamente de nuestra matriz P. Y así podemos ajustar los criterios de nuestra función de costo como lo consideremos necesario para ajustar los pesos o ponderaciones que penalizarán ya sea algunos de los componentes de nuestra trayectoria de estados o bien de la cantidad de energía utilizada por la señal de control U. Ok, como muestra vamos a resolver el siguiente ejemplo. Consideremos este sistema servo-barra-esfera, el cual está dado o descrito mediante estas ecuaciones de estado linealizadas alrededor del punto central
del cual se encuentra nuestra esfera a lo largo de la barra. Lo que deseamos es minimizar nuestra función de costo j de xu, sujeto a nuestras ecuaciones de estado y a las condiciones iniciales. Nótese también que como resultado de Q y R de nuestra función de costo, Q dependerá de una matriz semidefinida positiva, mientras que R será definida positiva. En este caso, lo que buscamos es, dada nuestro sistema barra-esfera, establecer una condición inicial diferente de 0 y que posteriormente nuestra ley de control haga que esta barra se incline para que la posición inicial converja o regrese a la posición original en el origen o en el centro de nuestra barra. Pero además queremos que lo haga minimizando esta función de costo. Bien, una vez escritas nuestras matrices de mis ecuaciones de estado, así como también las condiciones iniciales, procedemos por supuesto a verificar que el sistema sea controlable y a introducir las matrices de costo. Aquí en el problema estamos poniendo punto 0,1, aunque originalmente decía punto 0,01, y es que ahorita vamos a ajustar estos parámetros para ver cuándo nos conviene establecer un valor u otro. En este caso vamos a dejarlo así como venía planteado, punto 0,1, y lo que sigue a continuación es entonces, ok, ya tengo definidas mis matrices y las matrices también de la función de costo. Lo que queremos es obtener la matriz P, solución de la ecuación de Riccati, y posteriormente sustituirla en nuestra matriz K de retro de estados para comprobar nuestro resultado. Esto quiere decir que P será igual, en comando de MATLAB para resolver la ecuación de Riccati es ARE, abreviación de Algebraic Riccati Equation, y los datos que requiere utilizar son los siguientes. Necesitamos darle la matriz A, necesitaremos darle también la matriz que es producto de B por la inversa de R por B, y finalmente nuestra matriz Q. Como resultado, al correr, aquí vamos a encontrar nuestra matriz, es la B traspuesta, aquí se me olvidó ponerle traspuesta. Tenemos nuestra matriz P definida positiva y simétrica. Lo que sigue a continuación es entonces sustituir nuestra K óptima. Nuestra K óptima será entonces inversa de R por B traspuesta por P. Y esto nos dará la matriz de retro de estados óptima que estamos buscando. Además, cabe mencionar que MATLAB también tiene su comando para directamente saltar a la solución de la K óptima y a la matriz P, solución de la ecuación de Riccati, en un solo comando. Ese comando se conoce como el comando LQR precisamente. Entonces, lo que nos va a dar como resultado será la K óptima, nos va a dar la matriz P, solución de la ecuación de Riccati, y nos va a dar también la ubicación de los polos del lazo cerrado. En este caso, el comando utiliza LQR, entre paréntesis, las matrices A y B, la matriz Q y la matriz R. También se utiliza una tercera matriz N, la cual combina dentro de la integral de la función de costo los productos que haya entre X y U, pero no es nuestro caso, así que no la utilizaremos. Vamos a correr para demostrar que obtenemos la misma K de retro de estados. Y aquí vemos que tanto K óptima por el método de Riccati como la K óptima por LQR pues dan los mismos valores. Finalmente, aplicando la simulación a nuestro sistema servobarra-esfera, tomando en cuenta el modelo no lineal, y vean, vamos a aplicar la retro de estado calculada mediante el sistema linealizado, dato interesante. Lo que vamos a verificar es lo siguiente. Vamos a checar que en nuestro programa tenemos una R considerada igual a 0.001. Aquí vamos a tomar en cuenta que nuestra función de costo para la entrada es barata, es decir, no vamos a penalizar tanto la señal de entrada. Esto es lo que vamos a este parámetro a ajustar.
hacemos el cálculo, entonces obtuvimos nuestra matriz de retorno de estados, y lo siguiente es entonces poner a prueba nuestro sistema, para lo cual vamos a monitorear la señal de entrada para ver cuál es el costo de la entrada, y vamos a analizar cómo es el comportamiento en las salidas, es decir, en X1 y en X3. Como podemos ver, vamos a simular nuevamente, permítanme. Inicialmente la esfera está en una posición distinta a 0, y cuando corremos la simulación nuestro regulador va a hacer que la barra se mueva en un ángulo determinado para hacer que se desplace la esfera. Como podemos observar ahí, el ángulo requerido fue considerable, aunque aquí lo tengo en radianes, ahorita lo podemos convertir a grados, pero lo más importante, la señal de entrada U es una señal de una magnitud grande, ya que estamos requiriéndole o diciéndole nuestra señal de control es agresiva, de acuerdo a nuestra ley de control. Por lo tanto, si queremos que sea un poco menos agresiva, lo que hacemos es penalizar un poquito más a la señal de entrada U, por ejemplo, punto 1, lo cual cambia, por supuesto, las ganancias en la matriz de retorno de estados, y al simular, lo que vamos a encontrar es que nuestra inclinación será menos agresiva. Como se puede observar, la cantidad de energía ocupada a la entrada es considerablemente menor, aunque esto afecta también el desempeño en las salidas, siendo que la esfera tarda un poquito más en alcanzar su valor central o su valor de regulación. Entonces podemos encontrar un punto medio en el que la ley de control no sea tan agresiva, es decir, que sí la penalice pero no tanto, y que el objetivo o la esfera alcance su posición central en un menor tiempo o con un mejor desempeño. Para ello entonces regresamos por último nuevamente a nuestro programa y le decimos ok, R va a ser igual a 0.01, calculamos nuestra matriz de retorno de estados con LQR y volvemos a simular para nuestras condiciones iniciales. Vemos que efectivamente es un poquito más agresivo, pero no tanto como lo teníamos en un principio. Y si analizamos también, efectivamente se vio una mayor inclinación en la barra, pero también alcanzamos nuestro valor de posición central un poco más rápido. Y entonces como aquí vamos a ir ajustando nuestro criterio de optimización. Pues bien, por mi parte esto ha sido todo. Agradezco mucho la atención brindada a este video. Muchas gracias. Por cierto, si te ha gustado este video o cualquier otro de mi canal, no olvides por favor hacer clic en me gusta y suscribirte para seguir generando más contenido sobre este y otros temas relacionados con el control. Muchas gracias.